Continúo con la lectura, camaradas. Comenzó una serie de insurrecciones en la marina y en el ejército. Cada nuevo oleaje de huelgas y del movimiento campesino durante la revolución fue acompañado de insurrecciones en todos los confines de Rusia. La más conocida de ellas es la insurrección del acorazado Príncipe Potenkin de la flota del Mar Negro, que fue tomado por los sublevados y participaron en la revolución en Odessa. Después de la derrota de la revolución y tras algunas tentativas infructuosas de apoderarse de otros puertos, por ejemplo, de Feodosia en Crimea, se entregaron a las autoridades rumanas en Constanza. A fin de ofrecer a ustedes un cuadro concreto de los acontecimientos en su punto culminante, permítanme que les relate en forma detallada un pequeño episodio de la insurrección de la flota del Mar Negro. Se organizaban reuniones de obreros y marinos revolucionarios cada vez con mayor frecuencia. Como a los reclutas les estaba prohibido asistir a las reuniones obreras, grandes masas de obreros comenzaron a concurrir a las reuniones de los militares. Venían por millares. La idea de una acción conjunta tuvo un vivo eco. Los delegados eran elegidos en las compañías donde había mayor comprensión política. Las autoridades militares decidieron tomar medidas. Algunos oficiales intentaron pronunciar discursos patrióticos, entrecomillado, en las reuniones, pero fracasaron lamentablemente. Los marineros, acostumbrados a discutir, pusieron a sus jefes en fuga vergonzosa. En vista de ello, se resolvió prohibir toda clase de reuniones. En la mañana del 24 de noviembre de 1905, junto a las puertas de los cuarteles de la Marina, montaba guardia una compañía de marineros con equipo de guerra completo. El contraalmirante Pisarievsky ordenó en voz alta que nadie salga de los cuarteles. Abran fuego contra quien desobedezca. Un marinero llamado Petrov, de la compañía que acababa de recibir esta orden, se adelantó saliendo de filas y a la vista de todos cargó su fusil y de un solo tiro mató al capitán Stein del regimiento de Bielostok. Y con un segundo disparo hirió al contraalmirante Pisarievsky. Uno de los oficiales gritó: ¡Arréstenlo! Nadie se movió. Petrov arrojó su fusil al suelo exclamando: ¿Por qué no se mueven? ¡Deténganme! Fue arrestado. Los marineros, que afluían de todas partes, exigieron airados su libertad, manifestando que respondían por él. La agitación fue en aumento. Petrov, ¿el disparo fue un accidente, no es así?, preguntó uno de los oficiales, tratando de buscar una salida a la situación. ¿Por qué un accidente? Me adelanté, cargué el fusil y apunté. ¿Es eso un accidente? Los marineros exigen tu libertad, y Petrov fue puesto en libertad. Los marineros, sin embargo, no se contentaron con esto. Arrestaron a todos los oficiales de guardia, los desarmaron y encerraron en las oficinas. Los delegados de los marineros, unos 40, deliberaron durante toda la noche. Decidieron poner en libertad a los oficiales, pero prohibirles en adelante la entrada a los cuarteles. Este pequeño incidente demuestra claramente a ustedes cómo se desarrollaron los acontecimientos en la mayoría de las insurrecciones militares. El fermento revolucionario entre el pueblo no podía dejar de extenderse también al ejército. Es demostrativo que los dirigentes del movimiento provenían de aquellos elementos del ejército y de la marina que habían sido reclutados principalmente entre los obreros industriales y a quienes se les exigía una mayor preparación técnica, como por ejemplo los zapadores. Las amplias masas, sin embargo, eran todavía demasiado ingenuas, de ánimo demasiado pasivo, demasiado bondadoso, demasiado cristiano. Se inflamaban con bastante facilidad. Cualquier injusticia, el trato excesivamente grosero de los oficiales, la mala comida, etc., podían provocar la rebelión, pero le faltaba perseverancia, una percepción clara del objetivo, una comprensión clara de que sólo la más enérgica continuación de la lucha armada
solo una victoria sobre todas las autoridades militares y civiles, solo el derrocamiento del gobierno y la toma del poder en todo el país podría garantizar el éxito de la revolución. Las amplias masas de marinos y soldados se rebelaban con facilidad, pero con esa misma facilidad liberaban tontamente a los oficiales presos, se dejaban apaciguar por las promesas y exhortaciones de los oficiales. De este modo, los oficiales ganaban un tiempo precioso, hacían llegar refuerzos, quebrantaban la fuerza de los rebeldes y venía después la más cruel represión del movimiento y la ejecución de sus dirigentes. Es de particular interés comparar estas insurrecciones de 1905 en Rusia con la insurrección de los decembristas en 1825. En 1825 los dirigentes del movimiento político eran casi exclusivamente oficiales provenientes de la nobleza. Se habían contaminado de las ideas democráticas de Europa al entrar en contacto con ellas durante las guerras napoleónicas. La tropa, formada entonces aún por siervos, permanecía pasiva. La historia del año 1905 presenta un cuadro diametralmente opuesto. Los oficiales, salvo raras excepciones, eran entonces liberal burgueses, reformistas o abiertamente contrarrevolucionarios. Los obreros y campesinos, vestidos de uniforme, fueron el alma de las insurrecciones. El movimiento se extendió a todos los sectores de la población y por primera vez en la historia de Rusia abarcó a la mayoría de los explotados. Pero lo que le faltó a este movimiento fue, por una parte, firmeza y resolución en las masas, que adolecían de exceso de confianza, y por otra parte, faltó la organización de los obreros revolucionarios socialdemócratas que se hallaban bajo las armas. No supieron tomar la dirección en sus manos, ponerse a la cabeza del ejército revolucionario y lanzar una ofensiva contra el poder gubernamental. A propósito, debo señalar que esos dos defectos serán eliminados indefectiblemente, aunque tal vez más despacio de lo que nosotros desearíamos. No solo por el desarrollo general del capitalismo, sino también por la guerra actual. De todos modos, la historia de la Revolución Rusa, lo mismo que la historia de la Comuna de París de 1871, nos enseña la lección irrefutable de que el militarismo jamás, en ningún caso, podrá ser derrotado y destruido de otro modo que no sea la lucha victoriosa de un sector del Ejército Nacional contra el otro sector. No basta simplemente con denunciar, denigrar y repudiar el militarismo, criticarlo y demostrar que es perjudicial. Es tonto negarse pacíficamente a hacer el servicio militar. La tarea consiste en mantener en tensión la conciencia revolucionaria del proletariado y adiestrar a sus mejores elementos, no sólo de manera general, sino concretamente para que cuando la efervescencia popular alcance el punto más alto, se pongan al frente del ejército revolucionario. Así nos lo enseña también la experiencia diaria de cualquier país capitalista. Cada leve, entrecomillado, crisis que sufre uno de esos países descubre en miniatura los elementos, los rudimentos de los combates que tendrán lugar ineluctablemente en amplia escala en una gran crisis. ¿Y qué es, por ejemplo, una huelga, sino una pequeña crisis de la sociedad capitalista? ¿No tenía acaso razón el ministro prusiano del Interior, señor von Puttkamer, cuando concibió su famosa frase: en cada huelga se oculta la hidra de la revolución? ¿No demuestra acaso el empleo de las tropas en las huelgas en todos los países capitalistas, incluso en los más pacíficos, los más democráticos, entrecomillado, con perdón se ha dicho, cómo resultarán las cosas en una crisis verdaderamente grande? Pero volvamos de nuevo a la historia de la Revolución Rusa. He tratado de mostrarles cómo las huelgas obreras sacudieron el país entero y a las capas explotadas más amplias y más atrasadas
cómo se inició el movimiento campesino y cómo fue acompañado de insurrecciones militares. El movimiento alcanzó su apogeo en el otoño de 1905. El 19-6 de agosto apareció un manifiesto del zar implantando la representación popular. La llamada Duma de Buligin debía ser creada sobre la base de un sufragio que incluía un número irrisorio de votantes y ese original parlamento, entrecomillado, no tendría poderes legislativos de ninguna clase, solo facultades consultivas, asesoras. La burguesía, los liberales, los oportunistas se disponían a aferrarse con ambas manos a este obsequio, entrecomillado, del asustado zar. Como todos los reformistas, nuestros reformistas de 1905 no comprendían que hay situaciones históricas en las cuales las reformas, y en particular las promesas de reformas, persiguen exclusivamente un objetivo: aplacar el descontento popular, obligar a la clase revolucionaria a suspender o por lo menos debilitar su lucha. La socialdemocracia revolucionaria de Rusia comprendía muy bien cuál era el verdadero carácter de esta dádiva de una constitución fantasma en agosto de 1905. Por eso, sin hesitar un instante, lanzó las consignas de abajo la Duma consultiva, boicota la Duma, abajo el gobierno zarista, continuación de la lucha revolucionaria para derrocarlo. No el zar, sino un gobierno provisional revolucionario es quien debe convocar la primera asamblea representativa auténticamente popular en Rusia. La historia demostró que los socialdemócratas revolucionarios tenían razón, pues la Duma de Buligin nunca se reunió. Fue barrida por la tormenta revolucionaria antes de que pudiera ser convocada. Y esa tormenta obligó al zar a promulgar una nueva ley electoral que ampliaba considerablemente el número de votantes y a reconocer el carácter legislativo de la Duma. Octubre y diciembre de 1905 señalaron el punto más alto en la marea ascendente de la Revolución Rusa. Todas las fuentes de la energía revolucionaria del pueblo fluyeron en un torrente mucho más amplio que antes. El número de huelguistas que, como ya he dicho, en enero de 1905 había sido de 440.000, en octubre de 1905 alcanzó al medio millón. Solo en un mes a ese número, que comprende únicamente a los obreros fabriles, hay que agregar varios centenares de miles de obreros ferroviarios, empleados de correos y telégrafos, etc. La huelga general de los obreros ferroviarios interrumpió todo el tráfico de trenes y paralizó del modo más efectivo las fuerzas del gobierno. Las puertas de las universidades se abrieron de par en par y las aulas, destinadas en tiempo de paz exclusivamente a ofuscar los jóvenes cerebros con sabiduría académica pedante y a convertirlos a los estudiantes en dóciles sirvientes de la burguesía y del zarismo, se convirtieron en teatro de reuniones públicas en las cuales millares y millares de obreros, artesanos y empleados discutían abierta y libremente los problemas políticos. Se conquistó la libertad de prensa. La censura fue simplemente ignorada. Ningún editor se atrevía a presentar a las autoridades para su censura el ejemplar obligatorio y las autoridades no se atrevían a adoptar ninguna medida contra tal hecho. Por primera vez en la historia de Rusia aparecieron libremente en Petersburgo y en otras ciudades periódicos revolucionarios. Solo en Petersburgo se publicaban 3 diarios socialdemócratas con una tirada de 50.000 a 100.000 ejemplares. El proletariado marchaba a la cabeza del movimiento. Se habían propuesto conquistar la jornada de 8 horas por la acción revolucionaria. El grito de guerra del proletariado de Petersburgo era jornada de 8 horas y armas. Se hacía evidente para una masa cada vez mayor de obreros que la suerte de la revolución solo podía decidirse y se decidiría mediante la lucha armada.
En el fragor de la lucha surgió una organización de masas original, los célebres soviets de diputados obreros que incluían a delegados de todas las fábricas. Estos soviets de diputados obreros comenzaron a desempeñar de más en varias ciudades de Rusia el papel de gobierno provisional revolucionario, el papel de organismos y de dirigentes de la insurrección. Se intentó organizar soviets de diputados, soldados y marineros y de unificarlos con los soviets de diputados obreros. Durante cierto tiempo, varias ciudades de Rusia se convirtieron en algo parecido a pequeñas repúblicas locales. Las autoridades gubernamentales fueron destituidas y el Soviet de Diputados Obreros funcionaba realmente como nuevo gobierno. Esos períodos fueron, por desgracia, demasiado breves, las victorias demasiado débiles y demasiado aisladas. El movimiento campesino alcanzó en el otoño de 1905 dimensiones aún mayores, los llamados desmanes campesinos y las permanentes insurrecciones campesinas afectaron entonces a más de un tercio de todos los distritos. Los campesinos prendieron fuego a no menos de 2000 casas solariegas con sus dependencias y se repartieron los víveres que la nobleza rapaz había robado al pueblo. Por desgracia, esta labor no se hizo bastante a fondo. Desgraciadamente, los campesinos destruyeron solo la quinceava parte del número total de casas solariegas de los nobles, solo la quinceava parte de lo que deberían haber destruido para barrer del suelo ruso de una vez para siempre esa vergüenza del gran latifundio feudal. Por desgracia, los campesinos estaban demasiado dispersos, demasiado aislados unos de otros en sus acciones, no estaban suficientemente organizados, no fueron bastante arrojados y en ello reside una de las causas fundamentales de la derrota de la revolución.